miembros más frecuentes. No vamos a ir a ver todas las malformaciones de los miembros y todas las malformaciones que existen, porque serían interminables, con clasificaciones que son un poco largas. Vamos a ver lo que con mayor frecuencia se ve en la práctica clínica, ¿sí? Vamos a ver algunas alteraciones morfológicas, como son, por ejemplo, los pivots, las manos ambas, las plagiocefalias, y después vamos a ver si las malformaciones congénitas específicamente, pero vamos a ir a nombrarlas, a ver cuáles son las más frecuentes. No vamos a ir a toda una clasificación que existe, que es la clasificación de Swanson, que las clasifica muy extensamente y de acuerdo a la semana de gestación en la que se produce, etcétera, porque sería como un poco mucho, ¿sí? Bien. Vamos a ir a lo que sea aplicable al ámbito kinésico, con lo que se pueden encontrar en la práctica clínica. Y después vamos a ver un tema muy, muy importante, que es la enfermedad luxante de cadera, conocida antiguamente como la luxación congénita de cadera, que sí es una patología muy frecuente, que la vamos a dar aparte de estas alteraciones morfológicas, porque forma fundamentalmente en una anomalía del desarrollo, ¿sí? Hay un pequeño porcentaje que sí pueden hacer, y bebés pueden hacer con la cadera luxada, pero en realidad es una anomalía del desarrollo, que sí es frecuente, y vamos a ver otra cosa que también es muy frecuente, que está dentro de esta clase que vamos a ver ahora, que es el pivot, ¿sí? Es el piezano, pivot o pie taloequinos o varoequinos superior. ¿Está? Bien, vamos a empezar. Vamos a ver las alteraciones, dentro de las alteraciones morfológicas, vamos a ver primero las del cráneo, ¿sí? Y después les voy a explicar por qué está este bebé con ese casco, como ustedes verán ahí, que es un casco un poco raro, ¿sí? Que tiene lugares donde está cubierto y lugares donde no. Esto específicamente lo vamos a ver el año que viene en órtesis y prótesis, cuando veamos los cascos y para qué sirven. Pero hoy ahora vamos a nombrar algo de esto. ¿Qué es la plagiocefalia posicional? ¿Alguien sabe lo que es la plagiocefalia posicional? ¿Alguien vio alguna vez algún bebé con una plagiocefalia posicional en la familia? ¿Alguien nació con una plagiocefalia posicional? Yo tuve una alumna hace 2 años que había nacido con una plagiocefalia y trajo sus fotos. Con la cabeza como oblonga, que después, bueno, fue mejorando. Bien. La plagiocefalia posicional es esto, es una deformidad craneal benigna que está generada por un trastorno de la posición del feto, o sea, del bebé intraútero, ¿sí? Que se suele detectar al nacimiento, que no presenta consecuencia alguna, salvo la estética, pero igual hay que estudiarlas. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en los cuales esta plagiocefalia posicional, sobre todo esta, que se llama brachiocefalia, que es la que genera un aumento del diámetro posterior y superior, puede estar relacionada con una hidrocefalia congénita. Pero en general estas plagiocefalias son benignas. A veces se asocian a tortícolis congénitas, algunas a pivot, otras a alguna cadera luxada, una enfermedad luxante de cadera, que muchas veces esto se puede dar por la falta de espacio que pueda haber dentro del útero materno, se puede dar también porque un útero sea hipertónico. Útero hipertónico es un útero que tiene un tono superior al que debería tener y genera una compresión sobre ese bebé. También en esos bebés que son gigantes, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase pasada de estos bebés macrosómicos? Son bebés grandes, sobre todo bebés con mamás con diabetes gestacional o con diabetes tipo 1, familiar hereditaria, o bien bebés que son muy grandes en relación al cuerpo de su mamá, ¿sí? Bien. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico suele ser clínico, ¿sí? Y
se estudia en general como se estudia a todos los bebés en la primera etapa de nacimiento. Se realiza primero una ecografía para valorar el encéfalo del niño, ¿sí? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que las suturas craneales, conocidas como fontanelas, la gente normalmente las llama, ¿cómo llaman las fontanelas la gente de la calle? Las mochelas. Bien, que estén las fontanelas abiertas. ¿Cuándo se cierran las fontanelas? ¿Cuándo termina de crecer el cráneo? Mira acá. ¿Hasta cuándo crece el cráneo? ¿Cuál es el periodo de mayor crecimiento del encéfalo? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Para qué sirve la ley de los 9 días? Vamos por otro lado. Ajá. A ver. ¿Para? A los 3 años. Bien. Para eso sirve. Porque en esos 1000 días, ¿qué sucede con el encéfalo? Hace su máximo crecimiento, el mayor desarrollo del encéfalo y del cráneo. Lo va a hacer, por eso los bebés son cabezones en relación al cuerpo que tienen. Por eso el año que viene, cuando veamos quemados, y veamos bebés quemados, niño quemado, le vamos a asignar un puntaje muy superior a los miembros a la cabeza. Porque la cabeza es mucho más grande y es mucho más pesada. Ya hablábamos la clase pasada del síndrome del zarandeo en los chicos. Este peso que tiene la cabeza. ¿Por qué? Porque es lo que más se va a desarrollar durante esos 1000 días que va a tener este niño. ¿Sí? Se dice que durante los 2 primeros años es donde se desarrolla la mayor cantidad de la masa encefálica y del cráneo. ¿Sí? Por eso es tan importante no solo la nutrición de este niño, el afecto que reciba este niño, ¿sí? La interacción con sus seres queridos que reciba este niño. Porque en ese periodo vamos a dejar esa impronta que va a ser no para ahora, es para toda la vida, ¿sí? Por eso es tan importante esto que dicen el grupo de CONIC. ¿Saben lo que es CONIC? La Comisión Nacional para la Nutrición Infantil. CONIC es una ONG, ¿sí? Que no tiene nada que ver con entidades gubernamentales. Es una ONG que trabaja por un pediatra, ¿sí? Donde trabajan específicamente en el control de la nutrición y el desarrollo emocional y cultural de todos estos niños. Por eso, lo que no pase en este primer periodo no se desarrolla más. ¿Sí? Por eso es tan importante este periodo, y por eso está la ley de los 1000 días, ¿sí? De los primeros 1000 días de vida, a eso se refiere. ¿Está? Bien. ¿Entendido eso? ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con alguna alteración de esta, con alguna plagiocefalía? Muchas veces lo primero que sucede es se asustan. ¿Qué tiene mi hijo en la cabeza? Que no es lo mismo que las deformidades craneales, ¿sí? Que se generan durante el parto. Ustedes saben que todos los bebés que nacen por parto vaginal muchas veces nacen con una cabeza oblonga, en punta, ¿sí? No los miren, parecen ET. Disculpen la película del área del cohete que me estoy nombrando, pero parecen ET. Matizados así, chinitos, con una cosa así, que parecen de Júpiter los chicos. Bueno, eso es digamos, cómo se moldea el cráneo para pasar por el canal de parto. Y luego, por supuesto, no. De entre los 45 días, eso vuelve
a su posición y va tomando su posición habitual, ¿sí? Puede haber algunas otras cosas, como el caput sucedáneo, como el cefalomatoma, que son característicos de los bebés cuando nacen, el hematoma que pueda surgir entre el celular subcutáneo del cuero cabelludo y el cráneo. Pero bueno, son estas cosas que suceden en el parto que luego se revierten. En este caso, nos vamos a encontrar con algunos bebés que tienen una forma más oblonga, tiradas hacia un lado, esta que es la famosa braquicefalia, esta fundamentalmente es la que nosotros tenemos que controlar, que esté asociada a una hidrocefalia cerebral. Por eso se hace la ecografía cerebral de los plexos coroideos, ¿sí? Y en algunos casos hay que hacer alguna tomografía o algún estudio más y nos quedamos aquí. Si hay alguna patología asociada, lo verá el neurólogo, el neurocirujano infantil, etc. Bien. Pero en general, cuando tenemos estas plagiocefalias posicionales que son muy severas, utilizamos estos cascos, como este, ¿sí? Como ese, que bajo efecto de la fuerza de 3 puntos va a ejercer fuerza sobre las zonas más prominentes y liberar las zonas que deben crecer, ¿sí? Eso lo vamos a ver el año que viene. Vamos a ver lo que es la craniosinostosis, ¿sí? La craniosinostosis, a diferencia de la plagiocefalia cerebral, es el cierre prematuro de las cisuras o de las suturas craneales, o sea, de las fontanelas, o sea, de las molleras, ¿sí? Entonces, esto genera que no haya espacio para que crezca bien el encéfalo, ¿sí? Queda. Ustedes saben que el cráneo es una cavidad que si bien tiene movilidad a través de sus suturas, porque si veo que no tiene movilidad, van a venir los osteópatas y van a agotar, porque en realidad se ha descubierto que las suturas tienen movilidad. Igualmente se decía que no, pero sí tienen movilidad. Y es importante que la conserven. ¿Qué sucede? En el caso de las suturas, sí, que deben cerrarse. La fontanela superior o delante, ¿sí? Esta normalmente se cierra después de los 2 años, ¿sí? Incluso un poquito más. Y la posterior o la del vértex suele cerrarse entre los 6 y los 8 meses. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede cuando se cierran antes del tiempo que deben cerrarse? Vamos a empezar a generar, primero, una deformidad en el cráneo, va a empezar a tener este niño algunos trastornos motores por esta cuestión del conflicto entre el contenido y el continente. Entonces, ¿cómo se puede descubrir? Es raro, eso me he olvidado decirle, que es 1 de cada 2.500 nacidos vivos, es más frecuente en varones, y que en algunos casos se asocian a síndromes genéticos, ¿sí? Y es muy importante el diagnóstico precoz. Por eso todos los pediatras, los que tienen hijos lo pueden saber, cada vez que el niño va a controlar a los pediatras, lo primero que hace es tocarle la cabeza. Los tocan, se fijan que la fontanela esté abierta, que la fontanela posterior esté chiquitito, y eso hasta los 3 años le controlan si la fontanela superior está en condición de estar abierta o no. Por eso es esta cuestión de que hay que tener cuidado con los traumatismos de cráneo en los bebés, etc. Porque hay una zona en la cual el cráneo no se ha desarrollado. ¿Está? Bien. Antes de esto, es importante que sepan que cuando se diagnostica una craniosinostosis, el tratamiento de la craniosinostosis es quirúrgica, ¿sí? Hay que intervenir la zona de las fontanelas, se abre y se colocan unos espaciadores, ¿sí? Unos espaciadores que van a hacer que la fontanela no se consolide, ¿sí? Hasta que termine de crecer ese cráneo. Una vez que ese cráneo terminó el crecimiento, el espaciador se retira y luego el cráneo se cierra. ¿Está?
Generalmente, los niños que han tenido craneosinostosis tienen una forma muy característica en el cráneo, sobre todo los que no han sido diagnosticados de manera oportuna. Generalmente tienen una frente que se llama frente olímpica, es una frente muy grande, muy larga, muy ancha, ¿sí? Que sobresale como si la región frontal estuviera muy por delante del resto de la cara, ¿sí? Es una característica importante. Y la otra es la región posterior que abomba hacia la región, hacia atrás, digamos. Una cara, una forma de cabeza bastante fea, para decirlo de alguna manera. Igual, con este tema vamos a retomar el año que viene cuando hablemos de los cascos y de los cascos protectores incorrectos. Vamos a algunas malformaciones del miembro superior. Cuando hablemos de las alteraciones de los dedos, vamos a hablar de las de superior e inferior al mismo tiempo, para no volver a repetirlo todo otra vez. Bien. Son bastante frecuentes, ¿sí? No son tan raras estas afecciones. Se dan más o menos en dos pacientes y en dos recién nacidos cada 1000 nacidos vivos, como se hacen las estadísticas. Siempre son más frecuentes en varones que en nenas, ¿sí? La gran mayoría de estas malformaciones. Muchas están asociadas a malformaciones congénitas, algunas a síndromes genéticos también, y algunas pueden ser letales, dentro de las malformaciones asociadas, no la de los miembros, ¿sí? Algunos pueden tener alguna alteración genética, que pueda tener alguna cardiopatía, que pueda tener una malformación de las arterias pulmonares, etc., ¿sí? No es letal por la afectación del miembro, obviamente. La clasificación que más se utiliza es la clasificación de Swanson, que las va a dividir en malformaciones transversales y malformaciones longitudinales. Pero a modo de nombrarlas, vamos a hablar básicamente de los cuales son las más frecuentes. Nos vamos a encontrar con lo que se llama agenesia completa del miembro superior. Agenesia quiere decir que no existe. Quiere decir que es un bebé que nace sin el miembro superior. No hay nada. Llega hasta acá. Puede también presentarse como una focomelia. Una focomelia es cuando ese miembro nace con una parte, por ejemplo, del húmero, le falta todo el antebrazo, el codo, y aparece una pequeña manito saliendo de esa región del hombro, ¿sí? Es una manito que sale del hombro, por ejemplo. La mano samba radial o la mano samba cubital, es una deformación del antebrazo, del codo, del antebrazo y de la mano, donde falta la radial, es donde falta el radio, y la cubital es donde falta el cúbito. Por lo tanto, su deformidad será a radial o a cubital. La polidactilia, cuando tiene más dedos de lo que debería tener. La sindactilia, cuando estos dedos están pegados. Y la sinostosis es cuando los huesos están pegados de manera estructural. ¿Está? Bien. Dos palabras sobre las dos primeras malformaciones, sobre todo. Hacia los años 40, 50, 60, tienen los 50 y 60 fundamentalmente, hubo, ustedes ponen en un buscador focomelia, y va a aparecer una palabra asociada, talidomida. La talidomida es una droga. Se utilizó como un sedante, como un tranquilizante, como un inhibidor de los vómitos que se daba a las mujeres embarazadas. Luego de que aparece esta droga en el mercado, y las mujeres embarazadas comienzan a consumirlo, aparecieron nacimientos con focomelia y con agenesia de miembro. Se investigó y resultó ser que esta talidomida era la que generaba estas malformaciones. Hay toda una generación de personas
se fueron ajustadas. Hoy tendrían como entre 10 y 20 años más que yo. Porque tendrían 64 años y 74 años. Y las hay varias que han tenido estas consecuencias. Esto es una droga que hoy se utiliza para algunas patologías, ¿sí? Como por ejemplo para el tratamiento del mieloma solitario, que es una infección oncológica, que es un tipo de tumoroso que ya vimos en el trimestre pasado, que es una variante del mieloma múltiple. Se utiliza para eso, se utiliza para otras patologías, incluso algunas cuestiones reumatológicas, pero por supuesto hay que tener siempre muy en cuenta de que esa nunca es ¿ah? Eso a modo de comentario. Vamos a las manos samba, mano samba, mano bots, que puede ser radial o cubital. Son esas manitos que ustedes ven ahí. Es la deficiencia, es una alteración dentro de las malformaciones congénitas de tipo longitudinal, ¿sí? Que puede ser radial o cubital, y que lo que tiene es una anomalía ósea. ¿Qué tiene en general? Un hueso único en el antebrazo, que puede ser el radio o puede ser el cúbito, de acuerdo al lado al que esté afectado. Presenta no solamente anomalías óseas, sino que también se asocia a musculoesqueléticas, neurovasculares, y la causa es de causa multifactorial o desconocida. En general no se tiene muy clara cuál es la razón por la cual suele aparecer. Se han atribuido a tóxicos, drogas, etcétera, pero bueno, no hay una cuestión muy tan específica como lo había con esto que yo les contaba, de esta droga que es la talidomida allá en los años 60. El tratamiento en estos niños, una vez que nacen, se los ortetiza para poner en una posición fisiológica a su miembro superior, y luego el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Hay que hacer un tratamiento correctivo, se tienen que hacer fijaciones articulares, posicionar la mano. No se ven con tanta frecuencia, pero cada tanto aparece una mano samba. Las polidactilias, miren lo que son esos piecitos. Son muchos, ¿no? Son un montón. Son un montón. Bien, a ver. Las polidactilias, acá cuando hablemos de estas cuestiones, vamos a hablar de mano y pies, y no tenemos que después repetir todo otra vez. Es una condición en la que una persona tiene más dedos de los que debería tener, tanto en la mano como en el pie. Algunas se presentan aisladas, otras se presentan como parte del síndrome genético, pueden presentarse solo afectando un miembro, o bien pueden aparecer en los dos pies, en las dos manos o los cuatro miembros. ¿Está? Hay familias que tienen polidactilia. Yo tenía una pacientita, ya hoy es una mujer grande, ¿no? Entonces un día viene, tenía en ambos pies, tenía un sexto dedo chiquito, rudimentario, coaxial, o sea, del lado del dedo chiquito, y un día me viene y me pregunta, ¿cuándo me van a sacar a Camilo? ¿Quién te dijo? A Camilo. ¿A Camilo? Camilo sexto. Entonces, ya le quedó Camilo, por supuesto. A Camilo VI. Camilo VI era un cantante del año del jueves. No sé si lo saben, pero era un cantante del año del Camilo. Bien. A ver. Y acá está lo que comenté recién. La clasificación se basa en la ubicación de donde está este dedo. Cuando yo hablo de polidactilia preaxial es del dedo gordo, del pulgar, o del dedo gordo del pie, o del hallux, como lo quieramos llamar. Posaxial es de este lado, del lado del meñique o del dedo pequeño del pie, y central es cuando se encuentra en los tres dedos centrales. Entonces, hablamos de polidactilia preaxial cuando se encuentra del lado, como les dije recién, del dedo gordo o del pulgar o del hallux. Posaxial cuando está del lado del meñique o del dedo pequeño del pie.
Central cuando se encuentra dentro de lo que son los 3 dedos centrales. Y además la clasificación tiene que considerar la estructura que tiene este dedo. A ver, a veces puede ser tipo A cuando es un dedo completo, ¿sí? Formado con hueso, con articulaciones, un dedo con todo. Y el tipo B es cuando es como un dedito pequeño, que a veces tiene una partecita de hueso u otra no, o a veces son como un apéndice de partes blandas y nada más, ¿sí? Y además, que no se les voy a dar, por supuesto, hay toda una estructura de malformación de las polidactilias que incluyen las anomalías de formación de todo lo que sería los metacarpianos. Metacarpianos dobles, metacarpianos cortos, metacarpianos que se bifurcan. Y todos ustedes se ponen a buscar, hay una serie de un montón de variantes, pero yo quiero que conozcan las básicas, ¿sí? Bien. Vamos a las sindactilias. Las sindactilias es lo que nosotros llamamos dedos palmetados o dedos de pato, ¿sí? Son estos dedos. Esta es la más común de todas, ¿sí? Enteras que tienen dedos palmetados, ¿sí? El dedo de pato unido por partes blandas. El dedo de las, ¿cómo se llaman? De los perros, de los golden, los labradores que andan en el agua, que tienen todas las membranas. Bueno. Se llaman así, dedos palmetados, dedos de pato. Es una fusión que puede ser parcial o completa de 2 o más dedos, como esa que se ve ahí. Yo he tenido pacientes que han nacido con dedos palmetados de ambas manos y ambos pies. Puede ser una mano, pueden ser varios dedos, pueden ser todos los dedos de la mano, y esto se desarrolla durante el embarazo. Los dedos no se terminan de desarrollar o bien se fusionan y pueden ser aislados, como les he explicado, parte de un síndrome genético o una alteración congénita. Y acá las alteraciones sindactilias también se clasifican de acuerdo a la extensión que tengan y a la estructura que esté afectada. Puede ser simple, es cuando están unidos nada más que por la piel y el tejido subcutáneo. Esos son bastante fáciles de dividir, ¿sí? Compleja, cuando además de la piel están unidos los huesos, cuando tienen unión de tendones o tendones únicos. Y lo más complejo es cuando hay unión a nivel vascular, porque es más difícil, porque puede generar una necrosis cuando uno hace la división de estos dedos. Incluso hay una mano que se llama mano de pingüino, que es una mano donde el dedo pulgar y el índice están fusionados y los otros 3 fusionados en un hueso único, ¿sí? Incluso con los metacarpianos, fusionados estos 2, fusionados estos 3, y donde la mano funciona como una aleta doble, de punta doble, como la de un pingüino, ¿sí? Yo tenía una compañera de facultad que tenía eso, hoy cardióloga, que tenía esta malformación congénita, que por supuesto ella se acostumbró a manejar su mano tipo pinza y nunca necesitó ninguna cirugía reconstructiva, y se maneja perfectamente bien con su mano involucrada en su sistema corporal de esa manera, ¿sí? Hay mucha gente que tiene malformaciones distales de los miembros y se maneja sin ningún tipo de problema. Y otras personas que han tenido que, sobre todo las que son las sindactilias simples, a las cuales se les puede realizar la separación mucho más fácil, ¿sí? Cuando son tan complejas, a veces ni siquiera conviene, porque muchas veces ha sucedido de que han intervenido en la sindactilia compleja y ha terminado en algún sector, en alguna parte del dedo en amputación. Bien. Completa, que es simple, compleja, completa cuando la función es desde la base hasta la punta de los dedos. Incompleta, como la del dedito que les mostré primero, donde la función llega hasta un determinado lugar y la otra estaría, por ejemplo, pegado hasta acá y la región más distal abierta. Complicada es cuando existe
existe como una alteración de la estructura. Los huesos, en vez de estar alineados, están atravesados, las articulaciones no están fusionadas. Esas son un poquito más complejas, porque pierden ya el patrón normal, como esta la de la mano del pingüino que yo les decía. Y la acrosindactilia es cuando, por ejemplo, se encuentran pegados acá y abierto acá. ¿Sí? Acá está abierto y acá está pegado. Esas son, diría yo, las más fáciles de resolver, porque uno sabe que está separado y que solamente hay fusión a nivel de la piel. ¿Sí? ¿Entendido todo esto? Bien. ¿Ven el piel? Una simple, unida allá, una completa, una compleja, con los huesos fusionados allá en la punta, y una complicada cuando la estructura ya está desestructurada, valga la redundancia. Bien, ahora vamos a las de miembro inferior. Entonces dijimos que las sindactilias, las polidactilias, forman parte de ambos miembros, superior e inferior. Bien, estas anomalías, o anomalías del desarrollo, pueden afectar al muslo, a la pierna, al pie, y suelen estar obviamente presentes al nacer. Acá también podemos tener agenesia, que es la deficiencia completa del miembro, focomelia, cuando un pequeño pie sale del muslo, ¿sí? Yo tuve casi un pacientito así, de la rodilla salía, un pie salió de la rodilla. Tenía fémur, una pseudoarticulación de rodilla, y el pie que salía, el pie colgaba de la rodilla. Y además tenía como una atrofia de lo que era ese fémur, con una cabeza femoral bastante deficiente, más una malformación de la hemipelvis, y una escoliosis compensatoria estructurada bastante compleja. Hoy tiene 24 años, teniendo una cirugía de reconstrucción, donde se amputó ese pie que él tenía, porque era de llegar acá, y le hicieron una especie de unión en rodilla para equipar una prótesis. Hoy equipa una prótesis como si fuera un amputado convencional, digamos, con un brazo de palanca de fémur como más largo, digamos. Bien. Por supuesto, pueden variar desde leves hasta muy severas estas malformaciones, y pueden afectar la forma, el tamaño, la longitud y la función de las extremidades inferiores. Como ustedes saben, a nivel del miembro inferior, el tema de la longitud es muy importante, porque tenemos que compensar la marcha, y a diferencia del miembro superior, que no nos estaría afectando en ese aspecto, al no ser un miembro de carne. Las causas más frecuentes, los factores genéticos, síndromes genéticos asociados, factores ambientales, podrían entrar drogas, tóxicos, químicos, infecciones fetales, o posiciones fetales inadecuadas, lesiones del periparto, distocias, etc. Digamos que tampoco estaría como muy claro cuáles podrían ser las causas. Y acá vamos de vuelta, son similares a las otras. La amelia es la ausencia total de una o de ambas extremidades. La agenesia es la ausencia parcial, ¿sí? Que sería lo que podríamos decir agenesia lo mismo, la diferencia pie-bot o pie barbequino supinado, que lo vamos a ver ahora, y las hemimelias peroneas. Las hemimelias peroneas, porque las hemimelias peroneas son una malformación de tipo longitudinal que suelen afectar, así como la mano samba radial y la mano samba puntal, la deficiencia de alguno de los dos sectores, ya sea medial o lateral del miembro inferior.
¿sí? Por eso se llaman hemimerias peroneas, porque la más común es la deficiencia de todo el sector peroneo. ¿Está? Bien. ¿Qué es esto? Un pivot. Lindo pivot, estructuradito. Bien, vamos al piesambo pivot, al hiperequinovaro o pie barbequino supinado. Es la deformidad congénita más frecuente que se conoce. Afecta a uno de cada 1000 nacidos vivos. Consiste en la presencia de 4 deformidades estructurales del pie. Son 4. Tiene el caudo del medio pie, la aducción del antepié, el varo del retropié y el pie erecto. Esas son las 4 malformaciones que intervienen. Y el registro de pivot en la humanidad data de algunas momias ya del siglo XII a.C., previas a los egipcios. Desde esa época hay pivot registrado y documentado. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? El 80% son congénitos aislados. Aparecen porque sí. Hay familias que tienen pivot. Algunas bilaterales, que son más o menos el 50%, algunos unilaterales, y después vienen en diferente grado de complejidad. Algunos son flexibles, porque son simplemente posicionales, y otros son estructurados o rígidos. Los estructurados o rígidos pueden ser por 2 causas. Una, porque existan barras tarsianas, o sea, barras, huesos pegados a nivel del tarso, ¿sí? Para hablar de una manera simple. Y otras son rígidas porque se encuentran ya las articulaciones han crecido y se han posicionado de esa manera. Por eso son rígidos o irreductibles. ¿Sí? ¿No es flexible? ¿Rígido o irreductible? Rígido o irreductible es un tipo. Reductible o flexible. ¿Sí? El reductible o flexible es el bebé que nació, lo vamos a revisar, yo tomo su pie, tomo el talón, corrijo el equino, corrijo la adopción y lo posiciono. Ese bebé, sabemos que con los yesos correctores, se trabaja con la técnica del concéntrico, el diagonal que es, con eso también evolucionando. Yo nací con los 2 días. Me hicieron yesos correctores y a los 6-7 meses estaban solucionados. No me dejó ninguna secuela porque era simplemente una posición del pie. La mayoría de los pivot que son estructurados, ustedes se van a encontrar porque son pies que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente en más de 2 o 3 oportunidades y que además estructuralmente son pies que dejan algunas secuelas, más una atrofia de la región de los gémelos. Cosa que los flexibles no las tienen, porque son simplemente posicionales. ¿Sí? Bien. Y los que son rígidos, también se realiza el tratamiento con los yesos correctores bajo la técnica del doctor Ponseti, que son estos yesos que ustedes ven acá, ¿sí? Que se cambian a partir del nacimiento durante las primeras 4 a 6 semanas, todas las semanas, ¿sí? Luego, cada 15 días, y luego una vez al mes, a medida que va creciendo este bebé. Y en general, corrigen muchísimo. Los que son rígidos van a necesitar luego una cirugía para terminar de corregir estos pies, ¿sí? Y al final de todo el tratamiento se utiliza una férula, que es la que ustedes ven allá arriba, que se llama férula de Dennis Brown. Es una férula donde se colocan, son como 2 botitas con una barra, donde el pie se posiciona y se utilizan para dormir en general o cuando el niño está descansando. Bien. El diagnóstico se hace al momento del nacimiento, también se puede hacer el diagnóstico prenatal después de la semana 22, en la famosa ecografía morfológica que uno realiza en los embarazos.
los controles con las ecos 3D y 4D. El tratamiento se inicia en la primera semana de nacido, ¿sí? Así de entrada nomás. Y bueno, ya les conté que se realiza la técnica ideada por el doctor Ponseti, que son los famosos yesos serianos, ¿eh? Y por supuesto la corrección quirúrgica en el caso que se necesite. Algunos pies quedan con muchísimas secuelas, sobre todo los rígidos. Los que son posicionales se solucionan perfectamente sin secuelas, o sea, libres de secuelas. ¿Está? Bien. Y por acá terminamos con estas alteraciones morfológicas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Entendieron todo? Bueno. Bien. Hay muchísimas clasificaciones más sobre las alteraciones y las malformaciones transversales y longitudinales, ¿sí? Que son las clasificación de Swanson, que las clasifican de acuerdo al origen de la semana de gestación en la cual aparece el núcleo germinativo del miembro superior, que son como un chino, o sea, son un montón. Eso lo utilizan son las clasificaciones que utilizan los genetistas, los que manejan las cuestiones más relacionadas al desarrollo intrauterino, etc. No a los fines prácticos que nosotros necesitamos, porque entonces no nos vamos a ir por ese lado, ¿está? Entonces yo estoy tratando de que nos enfoquemos en lo que vamos a utilizar en la práctica habitual. Después, si alguno se va a dedicar a la investigación de las malformaciones de los miembros o va a trabajar en alguna institución donde trabajen con alteraciones o cuestiones morfológicas más avanzadas, habrá que intentar estudiar específicamente las etapas de desarrollo, etc. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hablar a continuación de un tema que a mí me encanta, es la enfermedad del Shant de cadera, y de paso les voy contando lo siguiente. Van a encontrar en el aula, además de la clase de enfermedad del Shant de cadera, van a encontrar 3 videos, ¿sí? 3 videos. 2 son videos cortitos, de un señor con tonada colombiana, que explica en 5 minutos, son videos cortitos de 5 minutos, dice el plan de cadera parte 1, el plan de parte 2, donde explica las mediciones radiográficas que se realizan, ¿sí?, para el diagnóstico temprano de la enfermedad del Shant de cadera. Después hay un video que dura 25 minutos, ¿sí? Es un video animado, de todo el video. Habla, está muy lindo, porque habla, póngale traductor, porque al audio no hay manera de poder traducir. Pónganlo, lo descargan y le ponen el traductor. ¿Está? Y los que no han entendido, pues escuchan perfectamente. Pero si no, abajo le ponen el traductor y va saliendo abajo. Les va a explicar cuáles son las anomalías del desarrollo de la luxación de cadera, cuáles son los factores que influyen en la enfermedad del Shant de cadera, cómo se realizan las maniobras, cuáles son las maniobras, les va a mostrar cómo se realiza la maniobra y luego va a ir a la articulación adentro y les va a mostrar cómo ingresa la cadera, cómo sale la cadera. Están preciosos, los 3 están preciosos. Por ese largo, es fantástico. Y luego hay un apartado, un parte final, donde les va a presentar cuáles son las patologías, o sea, las malformaciones concretas que se pueden hacer. Cómo se realiza el examen, una generación por ahí, es como un bebé grandísimo, que se mueve para todos lados. Yo antes lo mostraba en clase, pero es difícil, todavía en la computadora y lo mostraba, la cosa que no sé, no lo carga a veces, sino yo no sé por qué. Se intentaron en el pasado y durante años también.
Bueno, vamos a salir de acá. ¿Estará abierto el otro? Tendría que ir acá, ¿no? ¿Ahí? ¿Ven en casa la que cambié de clase o no? Me parece que no hay nadie vivo del otro lado. Sí, profe, se ve. Houston. Bien, genial. Houston. Pero... ¿Y acá cómo pongo presentación? A la derecha. Abajo a la derecha. Ya lo apreté acá. Abajo a la derecha. ¿Acá? ¿Ahí? ¿Esa? Acá. ¿Y por qué no está la copita que estaba siempre? ¿No era como una copita la de la presentación? No encontraba la copa. Bueno, vamos. Ustedes van a encontrar en todos lados, lo van a encontrar como luxación congénita de cadera, displasia de cadera, pero la terminología correcta para denominar a esta patología del desarrollo es enfermedad luxante de cadera. ¿Y por qué? Simplemente porque la cadera, esta es una de las anomalías congénitas del desarrollo más frecuentes que existen. ¿Por qué tenemos que decir enfermedad luxante? Porque más del 80% de los niños que nacen y que van a padecer enfermedad luxante de cadera, no nacen con la cadera luxada. Nacen con la cadera potencialmente luxable. ¿Sí? Hay solo un porcentaje que es menor al 20% que nace con esta cadera luxada. Eso se llama luxación teratogénica. Eso significa que se asocia a otras malformaciones congénitas, a síndromes genéticos, y que esa luxación se originó mucho más tempranamente en el desarrollo morfológico de este bebé, ¿sí? Mucho más tempranamente en el desarrollo del feto. A eso me refiero. Bien. La incidencia es esta, es más común en mujeres, no en varones. La relación es 8:1. Puede ser bilateral en más del 50% de los casos, y las causas por las cuales se generan son muy diversas. Se habla de que pueden tener un contenido de poca profundidad, de manera hereditaria, historia familiar de enfermedad luxante de cadera. Yo tengo familias que la abuela tiene la cadera luxada, la madre de la abuela tiene la cadera luxada, el bebé la cadera luxada. Es más, hay algunas familias que escucho el apellido y ya se me paran los pelos. Son familias que yo ya sé que tienen displasia de cadera. Y si vienen de un lugar específico que sé dónde viven, hay una zona rural, que yo ya sé que estas dos familias tienen displasia de cadera. Entonces, cuando la enfermera del centro de salud de allá me llama y me dice, che, vamos con el Pérez Gómez, un Pérez Gómez va a control, te la mando con el bebé. Yo ya sé que es para control de eso, porque ya tenemos identificadas a estas familias que tienen este problema. ¿Está? O si una mamá tuvo algún bebé con displasia de cadera, así sea leve, uno le recalca, próximo bebé que tengas, o el día de mañana, si es nena, tenga un bebé, vos le tenés que decir que los bebés que tengan los tienen que controlar inmediatamente, ¿sí? Porque a veces es como que no lo dicen, entonces el pediatra hace las maniobras, y por ahí sin prestar mucha atención, y nos aparece el niño después, iniciando la marcha, con la marchita del padre. ¿Bien? Y eso es una catástrofe a nivel articular. Y eso no tiene que pasar, porque el diagnóstico debe ser hecho tempranamente para poder solucionarlo. ¿Está?
Otras causas pueden ser la hiperlaxitud ligamentaria, otras causas los trastornos de la posición intrauterina, sobre todo los bebés que se encuentran en posición de podálica, o sea, sentados, ¿sí? Estos bebés que están sentados, que no se dan vuelta, que no se preparan para salir por el canal de parto, ¿sí? Y que muchas veces quedan en esa posición de podálica cuando vienen y me dicen, no, porque te lo mando porque una cesárea pues estaba de podálica. Listo, controlar la ¿Mm? Los embarazos múltiples, sobre todo los mellizos, los gemelares, ¿por qué? Porque tienen poco espacio, ¿sí? Y bueno, y muchas veces están asociadas a niños con mielomeningocele, pivot, plagiocefalia y otras afecciones. ¿Por qué? A ver, hay algunos lugares donde existen familias que viven un poco aisladas, y esto sucedió en una época. Ustedes conocen las colectividades de los Amish. ¿Saben lo que son los Amish? Las personas Amish, los que viven en las colectividades de una colectividad Amish en la Pampa. Son esta gente que viven como si vivieran hace 100 años atrás, que visten todos de negro, con blanco. Búsquenlo, las colectividades Amish van a ver que después son gorritos. Usan los mamelucos, hay varias, hay un periodista que vivió con ellos durante un tiempo, y hubo una época cuando yo estaba en el Garrahan que nos pasó de que llegaron desde la colectividad de la Pampa, derivados muchos chicos con displasia de cadera, pero chicos diagnosticados grandes ya, con displasias de cadera. Esto sucede muchas veces cuando hay colectividades muy cerradas, ¿sí? Donde por ahí se casan con primos, o